Hola, hoy os traigo 7 looks que me hubiese gustado enseñar a mi yo de 17 años y aún no conocía su estilo. Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy traigo un vídeo un poco diferente, pero tenía la verdad que muchas ganas de hacer algo así. Llevo pensando mucho en este tópico, así que hoy os vengo a enseñar algunos outfits que me hubiese gustado llevar cuando yo tenía 18 años. Muchas de nosotras hemos experimentado, pero a lo mejor no se habla tanto. O sea, veo como mucho contenido de moda y de outfits y de estas cosas por internet, pero a la vez no veo como mucho contenido realmente hablando de la inseguridad que te puede provocar a veces el vestirte simplemente y salir a la calle o ir al instituto, a la uni, al trabajo, vestida como a ti realmente te gustaría. Y es algo que yo he experimentado a lo largo de mi vida. Siempre me ha gustado vestirme y siempre me ha gustado pues hacer outfits un poquito pues creativos, diferentes, jugar básicamente con las prendas y tal. Cuando era más joven no lo hacía por el simple hecho de tener miedo que la gente hubiese dicho de mí o criticado mi forma de vestir o simplemente opinado, y eso es algo que va a seguir pasando. No pretendo que con este vídeo se cambie nada de todo eso, pero lo que sí que pretendo es que, no sé, nos empoderemos un poco y realmente nos pongamos todo aquello que nos apetezca y nos expresemos como nos sentimos y como queremos mostrarnos al mundo. Creo que vestirse es una manera guay de mostrar pues también un poco cómo eres o, no sé, mostrar un poquito más de tu personalidad a través de la ropa. Así que vamos a por los outfits. He hecho 7 outfits con cosas que ahora mismo me están gustando, con tendencias que ahora también estoy viendo y me gustan y no me hubiese atrevido a ponerme cuando yo tenía pues eso, 18 años, pero ahora sí. Así que nada, vamos a empezar. Os voy narrando los outfits y espero que os guste muchísimo el vídeo, ¿vale? Vale, el primer outfit que he escogido es de los más como atrevidos, diría yo, porque tiene como muchas cosas que siempre he querido poner juntas, pero que, no sé, a la vista a lo mejor pues no te pondrías juntas. En este caso es ponerme unos pantalones con una falda, una camisa no puesta de la manera tradicional y también como sobrepuesta. Vais a ver que sobrepongo muchísimas prendas, creo que es algo que mola un montón, le da mucha textura, mucho color y, no sé, volumen a los outfits y quiero incorporarlo poquito a poco a los míos propios. Así que nada, este es el primer look que he hecho. Todo lo que voy a enseñar, la mayoría, o sea, 95% es comprado de segunda mano. Ya sabéis que intento comprar básicamente cero de primera mano, pero aún así podemos crear looks súper guays con súper poco dinero y a la vez pues no contribuyendo a este consumismo masivo que siempre estoy hablando por aquí. Todo esto lo voy a utilizar como archivo para a veces cuando no tengo inspiración de qué ponerme, pues volver a ver el vídeo y a inspirarme con looks que ya he hecho. Creo que es una buena manera. Este la verdad que me lo puse hace poco y también me flipó. Como podéis ver, estoy como obsesionada con la tendencia, os lo he dicho, de poner pantalones con faldas, pantalones con vestidos. Encima creo que le da muchísimo juego y tal. Yo un truquito que os daría es, si queréis hacer esto, si tenéis unos pantalones que son así un poquito más finos, que no son como muy gruesos, os lo veréis mejor al principio, porque sí que puede ser como mucho choque poner como un vestido así más finito con un tejano o un pantalón que sea como de tela muy gruesa. El mío que he puesto aquí, como es más así muy fluidito, creo que le va muy bien al vestido y no le hace como, ¿sabéis? No le hace como demasiado ahí, ¿sabéis? Pero nada, que me flipa. Luego le he puesto una camisa que me encantan las camisas, estoy obsesionada desde hace años con camisas. Cinturón que yo siempre he querido llevar cinturones y nunca he sabido llevarlos o nunca me he atrevido, así que ahora le estoy metiendo caña a los cinturones. Bolso que me pongo hasta la saciedad, me lo compré en Vinted también y es uno de mis bolsos favoritos porque me flipa y me encanta. Vale, este look puede ser de los más atrevidos o de los que puede parecer como más disfraz, por decirlo así, pero me encanta. Me compré esta falda en el Encants de Barcelona, que es como un mercadillo todo muy barato, por 3 euros. O sea, es que esta es mi falda soñada, es de hada 100% y me flipa y me encanta. Se me ha ocurrido hacer este look, la verdad que ahora que lo veo me parece un poquito pirata de más, pero creo que la falda tiene muchísimas posibilidades. Seguiré probando a ver si puedo innovar un poquito. Aquí le he puesto también como sobrepuesto un top encima de una camisa.
el mismo cinturón de antes y tacones. Tacones yo no suelo llevar tacones, la verdad, pero es algo que siempre asociamos, yo creo, con el vestirse demasiado, el ir demasiado arreglada a los sitios. Y quiero intentar normalizar un poquito más el llevar tacones si realmente pues nos gusta, ¿no? Yo en mi caso, a ver, no soy ultra mega fan de los tacones, pero tampoco me desagradan. Entonces he querido incorporarlo en alguno de los looks para, no sé, darle como un toque más especial, arreglado, pero a la vez que me pueda seguir poniendo y me quiera poner para salir a la calle o ir a cualquier sitio. Luego vamos a otra de mis obsesiones que empezó también el año pasado, y esto es algo que cuando era más pequeña ojalá me hubiese puesto más, y son las medias de colores. Sé que es algo súper atrevido, pero me encanta, y sobre todo estas navidades me compré unas medias Burdeos que me las puse muchísimo, de hecho, bueno, me las sigo poniendo, y como me gustaron tanto me las compré en este color mostaza, que también siempre he querido tener unas medias de este color, entonces me hace mucha ilusión tenerlas por fin. Combinado con muchísimos estampados y muchas rayas. Creo que a veces tenemos como miedo a poner muchos estampados juntos, pero a veces creo que la solución es ir añadiendo estampados y texturas y cosas hasta que quede como realmente guay. Siguiendo con las medias, he querido hacer otro look con medias. En este caso llevo una falda un poquito más larga y le he añadido, como podéis ver, este como clip que personalicé yo, añadiéndole como muchos ¿cómo se llama esto? Bueno, estas cositas para crear como este efecto que me encanta. Me lo pongo tanto como en una camisa cerrada o como en las faldas o al lado de una camisa, en fin, me lo pongo de muchísimas maneras, este imperdible, y creo que queda muy guay. Las corbatas también fue algo que me empezó a dar fuerte el año pasado, creo, y es que creo que quedan tan guay y haces el look súper diferente con prácticamente nada, diría, porque sí que es verdad que hay muchas, ¿vale?, que tienen como lo que es esta solapa muy ancha. Y cuanta más ancha sea la solapa de aquí, más estrecho es la otra parte, que hace un poquito, bueno, no sé, o sea, a mí me gusta, pero me gusta más que sea como más igual de los dos lados. Entonces, yo las que me encuentro que van mejor para este tipo de diseños son las de Zara Man. Yo siempre me las encuentro de segunda mano, pero Zara Man hace corbatas así un poquito más equilibradas, por decirlo así. Vale, por penúltimo tenemos unos looks que la verdad que no daba mucho y me encanta cómo ha quedado. Otra de las tendencias que estoy viendo bastante es el sobreponer camisetas de tirantes, manga corta, manga larga, en plan ponerse como muchísimas capas. No sé cómo esto va a funcionar en verano, porque la verdad que a lo mejor nos asamos, pero creo que para primavera puede quedar muy guay. Y este la verdad que es un look muy básico. Me he puesto un top blanco básico, una camiseta gris básica, sobrepuestas. Luego me he puesto unos pantalones no tan básicos, me compré en Vinted hace poco. Me salieron súper bien, de verdad, lo digo siempre, pero los pantalones en Vinted son de lo mejor que podéis comprar, porque son normalmente muy baratos, o podéis encontrar pantalones muy baratos. Estoy intentando poner más accesorios a mis outfits. Nunca soy una persona de accesorios, entonces poquito a poco estoy encontrando aquellos que a mí me gustan y me funcionan. Así que nada, contenta con el look, me gusta mucho y me lo voy a seguir poniendo definitivamente. Me compré este vestido, de hecho lo compré para una sesión de fotos y me encanta, no me lo he puesto, creo que me lo he puesto como 2 veces más para salir a la calle, porque es de esos looks que es el típico que te dirían algo si sales así con el look. Pero no sé, creo que puede ser muy guay, divertido, me encanta el vestido y digo, ¿por qué no me lo voy a poner si realmente me gusta, no? Entonces, nada, para rebajarlo muchísimo le he puesto un jersey que no sé ni de dónde lo saqué, que es que yo creo que es como un trapo de estos que dices, no va a quedar bien con nada, y es el típico que queda bien con cualquier cosa. Me encanta este jersey. Y nada, me lo he puesto también con una bufanda gris también del mismo tono y poca cosa más. Luego me he puesto los calcetines estos que son así un poquito más girly, por decirlo así, mis mocasines, y ya está. Contenta la verdad con el look. Creo que me lo voy a guardar por si algún día también me lo quiero poner de esta manera, que no sea como tan no sé, arreglado o de vestir. Así que nada, me ha gustado mucho. Esos serían los 7 looks que he preparado
para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya dado ideas de cómo, no sé, combinar prendas que a lo mejor no combinarías y sin tener que comprar nada. Todos son prendas que hace como meses y meses que tengo en mi armario, y a veces, pues de vez en cuando quiero hacer este tipo de vídeos para recordarme cómo combinar cosas de diferente manera y no ir vestida siempre igual. No estoy diciendo que con esto tengas que, no sé, cambiar tu estilo o personalidad. Como habéis visto, cada look es bastante diferente entre sí. No tengo un estilo súper marcado y definido, creo, pero sí que tengo como algunas cosas que siempre intento incorporar en mis looks para hacerlos un poquito más, pues, míos y originales en este caso. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Como ya os he dicho, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si os mola este tipo de vídeos. Sé que es un contenido un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados, pero soy una persona bastante cambiante. Creo que se refleja tanto en mi look como en mi estilo como en mi canal. Pero bueno, espero que os guste igualmente. Y nada, os mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Chao.